Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos lo vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús: la paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban al Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados, les quedarán perdonados. Y a los que no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. Tomás, uno de los 12, a quien Jesús llamaban el gemelo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Pero él les contestó: si no veo en sus manos la señal de los clavos, y si no meto mi dedo en los agujeros de los clavos, y no meto mi mano en el costado, no creeré. 8 días después, estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada y Tomás estaba con ellos. Jesús se presentó de nuevo en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Luego le dijo a Tomás: aquí están mis manos, acerca tu dedo, trae acá tu mano, métela en mi costado y no sigas dudando, sino cree. Tomás le respondió: Señor mío y Dios mío. Jesús añadió: tú crees porque me has visto. Dichosos los que creen sin haber visto. Otros muchos signos hizo Jesús en presencia de sus discípulos, pero no están escritos en este libro. Se escribieron esto para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este domingo es un domingo hermoso, como todos los domingos, pero hoy la palabra de Dios, San Juan nos trae un mensaje tan importante para todos nosotros. A mí me llena de gozo y de alegría. Hoy Jesús se presenta 2 veces en este pasaje de San Juan, capítulo 20, versículo 19 al 31. Cuando yo estaba leyendo este evangelio, se me vino a la mente cuando yo estaba estudiando la preparatoria, el día de hace poquito, pues, no hace mucho. Me recuerdo que teníamos en la escuela un profesor, estudiábamos leyes, derecho, los que queríamos estudiar leyes, ya teníamos esa clase de derecho. Y era un profesor muy agradable, en el sentido que sabía enseñar muy bonito, nos explicaba las leyes bien
correcto, pues, pero a veces él en medio de la clase hacía comentarios acerca de su vida, de su trabajo. Y un día, pues ahí estando con los estudiantes, toda la juventud, nos empezó a contar su historia de cómo se casó él, dice, y empezó a comentar y decir, la familia de mi esposa, mis suegros son personas creyentes, personas que creen en Dios, que tienen un problema y van a orar. Y él, como buen maestro de leyes, decía, yo no sé por qué pierden el tiempo estos señores, o mucha gente pierde el tiempo en lugar de resolver problemas y se van allí a orar, a rezar. Dice, qué gente tan ignorante. Yo nomás se me prendieron las orejas así que dije, a ver, ¿qué está diciendo? Y él comenzó a decir, dice, no, pues yo confío en mi inteligencia, yo confío miren, pues lo que yo sé, lo que yo conozco. Y todos los jóvenes pues se reían, una risa así como nerviosa, y porque pues decían, pues ¿cómo le vamos a contradecir al maestro? Yo en ese momento mi sangre se empezaba a calentar un poquito y decía, él está diciendo cosas incorrectas. Y él comenzó a decir, dice, no, yo me casé con mi esposa, sí, fui a la iglesia para no hacer conflicto con mis suegros y para que me dieran a su hija en matrimonio. Y bueno, pues yo me casé, pero ¿para qué? ¿Para qué ir a la iglesia? ¿Para qué orar? ¿Para qué, pues, hacer esas cosas? Perder tiempo. Él llamaba perder tiempo. Y dice, no, a mí la vida me ha tratado muy bien, mira, me ha ido bastante bien, tengo mi profesión, vengo a dar clases porque me gusta enseñar, etc. En eso una jovencita se levantó y le dijo, pero ¿por qué usted habla en contra del que tiene fe? ¿Por qué? Y ahí se armó un debate, pues. Yo en ese tiempo, pues, yo estaba joven y me di cuenta que no estaba correcto el profesor, pero yo no sabía cómo hablar. Yo le decía al Señor en ese momento, dame palabras para poderle decir a Él que no está bien. Porque muchos jovencitos, pues, en ese momento es lo que le pasa a nuestros jóvenes, que vienen aquí a la iglesia, a ustedes les enseñan a amar a Jesús, a amar al prójimo, van a la universidad, sale un maestro con teorías y ya te dicen, ya mamá, ya no quiero ir a la iglesia, ya no creo, pruébamelo, compruébamelo. Y esto me hace recordar que, ¿por qué el pasaje lo relaciono con eso? Me recuerda a Tomás. ¿Cuántos Tomáses no hay en la vida? ¿Cuántos Tomáses no tenemos en nuestras familias? ¿O cuántas veces nosotros no hemos sido como Tomás? No hemos tenido la misma actitud que Tomás. Tomás es un discípulo de Jesús. Tomás es aquel que experimentó los milagros de Jesús. Tomás es aquel que vivió al lado de Jesús, que vio los milagros. Imagínate, vio lo que Jesús realizaba, lo que Jesús enseñaba, vivió, comió con él. Y sin embargo, ¿cómo era su fe? Su fe nada más la tenía aquí en la cabeza, era de cabeza. Quizás sí creía a Jesús cuando vio que hizo la multiplicación de los panes, cuando hizo al cojo que pudiera caminar, al ciego que pudiera ver, cuando vio que Lázaro pues volvió a la vida. Pues en ese momento creía, pero una vez que Jesús muere, otra vez vuelve a puro raciocinio, a puro pensar. Y no, al creer en uno mismo, uno se encierra en su mundo, en su soberbia, en el creer que nosotros conocemos, sabemos. Y especialmente cuando la vida nos va bien, cuando las cosas marchan bien, ¿qué pasa? Se olvida la gente fácilmente. Se creen que ellos son dioses, o que ellos pueden hacer, no necesitan de los demás. Y eso es bien peligroso, porque lo vemos en quienes, líderes políticos que tienen el sentido, quizás tienen ese espíritu bien bonito de servir, pero una vez que están en el poder, ¿qué les pasa? Se llenan como de una miel que los empalaga, y ellos se creen que ellos lo pueden todo y se olvidan de Dios.
Se olvida de que necesitamos de Dios, que sin Dios no podemos salir adelante. Y eso nos puede pasar en nuestro caminar diario, que tenemos un buen trabajo y ya se nos olvidó. Y es cuando decimos, no tengo tiempo, ¿dónde está Dios? O cuando los jóvenes ya van a la universidad y ya se hacen independientes de la familia en cierta manera, porque no es que sean hoy los jóvenes, pues sí, tienen muchos sueños, pero no se independizan como deberían de independizarse con su pensamiento de saber dar razón a su fe también. Porque llega alguien, los enreda y creen, y todo lo ponen en puro racionamiento, y a veces no quieren ir a la iglesia. ¿Por qué? Por flojera. Prefieren creerle, ellos le creen más bien a la televisión, le creen pues a los comentaristas del fútbol, del básquetbol, de todos los deportes, y se quedan allí elevados y les creen a ellos, les creen todas las tonterías, y por eso es tanta gente que está buscando creer aquel que te lee las cartas, y empiezan a creer en la astrología, a creer a cualquier tonto que se le presenta en la vida, empiezan a creerle. Yo me cuestiono mucho y digo, ¿cómo le empieza uno a creer a una persona, a un ser humano? A veces los médicos que nos dicen, tú estás mal, haces esto, ¿qué es lo que hacemos normalmente? ¿Le crees? Pues uno le cree. Y a veces nos dicen, pues busca una segunda opinión, tercera opinión, o no sé, pero les creemos, confiamos. Y a veces pues sí nos toca confiar a veces, pero ¿qué pasa? Yo digo, ¿por qué no confiamos en Dios? A Dios parece que le reclamamos todo cuando nos va mal, cuando las cosas no suceden como nosotros queremos. Es al primero que vamos y le echamos toda la basura a Dios. Vamos y le decimos, ¿por qué? ¿Dónde estás? A ver, resuélveme el problema. Creemos que Dios es automático, como las tarjetas de crédito, que las metes y ya me salen las cosas automáticamente. No, Dios no es así. Y nos volvemos Tomases cuando nos dan y cuando nos dicen, Dios es amor, Dios es misericordia, Dios te perdona. El pecado más grave, ¿cuál es? Dice, es en contra del Espíritu Santo. ¿Y cuál es ese pecado? El no creer que Dios puede perdonarte, que Dios te puede levantar de la basura y te puede transformar, en cambiar tu vida. El no creer en la gracia y en la misericordia de Dios. Hoy estamos celebrando esa misericordia infinita de Dios. Dios nos ama, Dios nos quiere. Dios se abre su corazón y te dice, muero por ti, para darte vida. Hoy precisamente en la segunda lectura del apóstol San Juan nos dice, pues ¿quién es aquel que sigue al Señor? Aquel que sigue sus preceptos. ¿Y cómo son sus preceptos? Los preceptos del Señor es creer en Él, creer en el Dios de la vida, creer que Dios venció al mundo. Al mundo es lo material. Nosotros creemos más en el materialismo, creemos más en aquello que me da seguridad, en el amigo, pero a veces no creemos en Dios. Y es precisamente aquí que es Tomás quien representa a todas estas maneras de pensar y a todas estas personas que no confían en Dios, que Dios te puede dar la sabiduría para resolver los problemas. Yo estoy de acuerdo en cierta manera en ese profesor que dice, no te quedes ahí sentado a que te resuelva Dios todo, pero sí puedes ir con Dios a que te dé la sabiduría, el discernimiento para no cometer errores. ¿Sí me doy a entender? Dios nos da instrumentos para poder cambiar. No es que queramos, hazme el milagro, Señor. Claro, Dios te basa en la oración. Dios te da el entendimiento, te da claridad para tomar decisiones correctas en la vida. Que dice, nunca tomas decisiones en momentos duros y difíciles. ¿Y qué es lo que hace Dios en la oración? Es precisamente traerte la paz, la serenidad. Y es por eso que el saludo de hoy, en esta lectura de San Juan, Jesús, ¿cuántas veces saluda a los discípulos? ¿Cuál es el saludo de Jesús? 3 veces hoy. ¿Cuál es el saludo? La paz esté con ustedes. Porque Él sabe que hay muchas cosas que nos quitan la paz. ¿Qué es lo que te quita la paz? La serenidad en tu corazón.
Pregúntate. Aquí los discípulos, ¿qué les quitó la paz? Pues que tenían la inseguridad, tenían miedo, tenían tristeza. Algunos le habían dicho que Jesús había resucitado, pero todavía estaban incrédulos, no tenían esa paz interna de decir, ¿creemos o no creemos? ¿Será cierto o no será cierto? ¿Será cierto lo que Jesús nos enseñó, lo que Él nos prometió, lo que Él nos dijo o no? Y ahí es cuando Jesús se presenta, y ese saludo que es: la paz esté con nosotros. ¿Qué es lo que nos viene a traer el Señor? Es la paz. La paz en el corazón de nuestras vidas. Cuando uno tiene paz, uno puede ver las cosas de otra manera totalmente diversas y distintas. Que hasta en la enfermedad, en el perder todo, uno puede decir, pues tengo serenidad. Podemos decir como el santo Job, que lo tuvo todo y de repente empieza a perder todo. Y empieza a tener la enfermedad, pierde a sus hijos, pierde a su familia, pierde su dinero. ¿Y cuál era la actitud de Job? Claro que es el extremo allí de un ejemplo de vida que le pasa todo completamente. Pero ¿quién es Job? Es aquel que confía en Dios. Dios me lo dio, Dios me lo quitó. Él sabe, esa confianza total en Dios. Es Él porque me da la paz, me da la serenidad. Y es allí cuando Dios ve. Cuando tú tienes paz, Dios te llena de bendiciones. Y es aquella persona que está enferma, puede decir, bendita enfermedad, porque no me mata la enfermedad. Yo sigo vivo en mi fe, porque no me va a deprimir. ¿Qué es lo que ha hecho esta pandemia en muchas personas? Que no se tiene la fe. ¿Qué es lo que hace? Deprimirlas. ¿Cuánta depresión no hay en muchas gentes? Se deprimen, ¿por qué? Porque se quedan nada más en la parte humana, sentimental, y que es válido. Yo no les digo que no es válido que digan, no sientan la señora que está ahí sola, pero hay señoras que están solas en casita y uno les ve la alegría, el gozo, y uno les dice, ¿qué es lo que les da la alegría? ¿Cuál es la diferencia? ¿Saben cuál es la diferencia? Es la fe, el creer, que no se enferman en esa manera emocionalmente. ¿Por qué? Porque tienen fe. Y la fe mueve montañas, la fe hace maravillas, la fe te transforma al ser humano. Decía una doctora que seguía pacientes que pedían que querían la eutanasia, morir porque tenían un dolor profundo. Dice que la muerte de esas personas era terrible porque no tenían paz, su pasado, no sé. Y había otras personas que decían que tenían la misma enfermedad o más duro que las otras personas que pedían la eutanasia. Dice, y veíamos que morían con una serenidad cuando que se dieron cuenta que la diferencia era el tener la fe, la confianza en Dios, porque Él no te abandona en ningún momento. ¿Y esto qué es lo que hace? Es el creer. ¿Y el creer qué es? Pues es que no lo puedes racionalizar todo. Por eso es la fe que te dicen, ¿cómo es posible que Jesús va a estar en un pedazo de pan y un poco de vino? Pues si no tienes fe, pues no va a haber ese milagro. Si tú no tienes fe, no vas a creer que María pues, es virgen e inmaculada y que ascendió a los cielos. Si tú no tienes fe, no vas a creer que Dios es misericordioso. Si tú no tienes fe, no vas a creer en las palabras que le dice hoy Jesús a los discípulos. Les doy el poder a ustedes, ¿de qué? De perdonar los pecados. Te doy esa potestad. Es una potestad que se la da, que hasta hoy en día la tenemos en el sacramento de la reconciliación y la penitencia. Pero ¿cuál es el raciocinio de las personas? ¿Cómo voy a ir a confesarme con uno más pecador que yo? Y sí, quizás son más pecadores, pero ¿qué es? Dios les dio el poder, la potestad. Ellos tienen la potestad, no la otra persona. Es Dios que la da a través de los discípulos, que dice, les doy esta potestad, este poder, reciban al Espíritu Santo. Hoy Jesús da el Espíritu a los discípulos nuevamente. Les dice, les doy este poder a ustedes de perdonar los pecados. A quienes perdonan se les queda perdonado en el cielo, se les quita. Y a los que no les perdonen, no se les va a perdonar. Pero mucha gente dice, ¿a poco le crees esa mentira de los curas que han hecho? Esa no es la palabra de Dios.
creemos otras tonterías en el mundo. Le crees a los presidentes, líderes políticos, les crees a tantas cosas, pero no creemos a Dios, porque esa no es la palabra del cura, es la palabra de Dios. Que Jesús vive, que Jesús está en nosotros. Y esta es la pregunta de hoy. ¿Yo en quién creo? Creo totalmente en el amor de Dios, en la misericordia de Dios. Creo en su presencia. Cuando tú crees, hay una transformación, hay un cambio en tu vida. Va a haber un cambio de la manera de ver las cosas y de hacer las cosas, porque estas cosas las hacemos por fe. Porque hay mucha gente que dice: vas a ir a ayudarle al Padre. ¿Qué vas a ayudarle al Padre? Tan en gritón. No es a mí, porque yo también he dejado un proyecto de mi vida, de tener una familia, de tener que no lidiar con gente que dice, pero no, Dios te llama. ¿Y por qué lo haces? Por fe, porque crees. Que a veces es duro, es difícil. Pues ¿quién te dijo que no iba a ser, que todo iba a ser vida y dulzura? No, pero esto lo hace uno porque cree en ese amor misericordioso de Dios, y que Dios nos llama a todos los creyentes a llevar la misericordia, el amor. Y es por eso que a Jesús resucitado no se le quita esas llagas, ¿sí? No se las borramos, porque dicen: ¿por qué? ¿Por qué se sigue mostrando las llagas Jesús en el costado, en sus manos? ¿Por qué? Pues eso es el signo del dolor. Pues yo creo que no es tanto el signo del dolor, es el signo del amor total de Dios, la misericordia, que te dice: mira, yo vencí, soy real. Y es por eso que se le aparece aquí a Tomás y le dice: Tomás, toma tu mano y toca, mete tu mano aquí, en este agujero, mete los dedos, mete toda la mano aquí en mi costado. Es mentira. ¿Y cuál es la respuesta de Tomás? ¿Cuál es la respuesta? ¿Qué es la respuesta que usamos cuando estamos en la consagración? Señor mío y Dios mío. Esta es una profesión de fe. Nosotros profesamos la fe todos los domingos. ¿Creo en quién? Es que ustedes creen en los ídolos. ¿Cuáles ídolos? Eso es lo que dicen otras gente. Le creen lo que los otros piensan por nosotros. No pienses por mí. Nosotros creemos en Dios, en el Dios de la vida, en el Dios creador, en el Dios Espíritu Santo, el dador de la vida. Esto es lo que profesamos en la fe. Creemos en esta iglesia que Jesús nos deja, precisamente, que hace la experiencia en los Hechos de los Apóstoles, que es compartir el Espíritu de Jesús, que ponían todo en común y daban la ayuda a los que lo necesitaban. ¡Qué hermoso! Esa es la continuación hoy, después de 2000 años, seguir celebrando nuestra fe, creer en el Jesús vivo, que tiene un sentido mi vida. Pero recuérdate, si tú vives sin fe, yo les digo a la gente: entonces, ¿qué sentido tiene vivir? ¿Qué sentido tiene si tú no vas a trascender? Si aquí se acabó todo, pues qué vida tan miserable, ¿o no? Si no va a tener un sentido el continuar esta vida, esta promesa que Jesús nos da, la promesa de la vida eterna, que comienza aquí, experimentando, a ver si somos capaces de vivir esa vida hermosa y bella que Dios nos trae, la paz. Y esta es para aquel que cree, para el que tiene la fe en Dios. Y la fe hace milagros, mueve montañas. Venimos cada domingo aquí porque queremos renovar nuestra fe. Y hoy quiero concluir con las palabras del mismo Jesús, que nos dice: dichosos los que creen sin haber visto. Dichosos los que creen sin haberme tocado. Dichosos son ustedes porque creen que mis palabras son vida. Y pues eso es lo que creemos, porque ha transformado la vida de muchas personas. Y lo que viene a traernos Jesús es la paz en nuestra vida. Jesús no viene a destruir a destruir tu vida, hacértela miserable, que sufras, que estés encerrado. No, Jesús viene a traernos palabras de vida eterna, de fraternidad, de comunión, de paz, de respeto. Y hoy, en muy especial, nos recuerda que la misión de Dios es la misericordia, que el nombre de Dios es misericordia, que el nombre de Dios es amor, y Dios nos ama, y que nosotros demos testimonio del amor de Dios. Y dichosos los que creen sin haberlo visto,
pero sí lo hemos experimentado en nuestra vida. Y por eso estamos aquí, para dar testimonio como esos discípulos que son enviados. ¿A quién es el que da testimonio? Quien tiene el Espíritu de Jesús. Ese Espíritu que dio Dios al ser humano para darle vida. Y hoy la Pascua es precisamente celebrar la vida, la renovación del Espíritu Santo en nosotros. Ese Espíritu que a veces lo mantenemos dormido, encerrado. Pero hoy esta fiesta es recordarnos que tenemos que sacar este Espíritu y proclamar que Jesús vive. ¿Y cómo lo proclamas? Con tu vida, siendo feliz, teniendo paz. No es que te pongas en una esquina con una bocina y cambies. No, es proclamar con tu vida, amando a los demás, viendo el sufrimiento de Jesús en los más pobres, en los más necesitados, y transformar esa pobreza, transformar ese dolor en esperanza, en vida. Que así sea. Amén.